unos tíos muy amigos y una gran figura hoy día dentro del tratamiento jurídico del factor religioso. Y a Fernando Vidal, que aunque no lo conocía, pero naturalmente conocía tu obra, yo no lo conocía personalmente, pero conocía tu obra. Y un agradecimiento extra y a todos ustedes. Bueno, en televisión, eso lo sabe muy bien Fernando Aro, cuando te hacen una pregunta, lo importante es contestar lo que tú tienes que decir, no lo que te diga el tío. Ese es el truco de que responde, el que pregunta puede ser insistente. Pero, dado la seriedad de aquí, pues yo me voy a ceñir a las preguntas y al replanteamiento de la pregunta. Lo primero de todo, yo le voy a hacer a ustedes partícipes de una tesis que todavía no tengo totalmente pergeñada, pero que le estoy dando vueltas. Y es la siguiente. Cuando he visto a mi colega José María Contreras rodeado de los periodistas que probablemente le preguntaban, ¿dónde está el anteproyecto de ley? ¿Echas la boca? Pienso en el recelo que todos tienen cuando la libertad de expresión quiere ser regulada desde fuera. Las leyes de prensa son normalmente leyes que se dan en estados autoritarios o bien leyes que se suelen dar a la salida del estado autoritario. La tesis que yo quería aquí hacerles partícipe, tengo que darle más vuelta, es que las leyes de libertad religiosa les ocurre lo mismo. Aparecen blanqueados por los estados autoritarios, es decir, nacen como un modo mínimo de romper la mordaza de los ciudadanos y permitirles respirar. Y cuando el Estado dictatorial cae, entonces ya el nuevo Estado, la democracia, le da nueva fuerza y suele dictar una nueva ley. Pero siempre está flanqueado por motivos tics autoritarios. En España la ley del 67 era una ley de libertad religiosa que obedece al primer planteamiento y la del 80 al segundo. En Portugal la del 71 era un modo del salazarismo de pedir aire y la del 2001 un modo de aceptar algo más la libertad religiosa. Y en Norteamérica la ley de libertad religiosa era para plantar cara al Tribunal Supremo. Es decir, que cuando se da una ley de libertad religiosa, lo que se hace es para potenciar la libertad, no para restringirla. Cualquier otro planteamiento es un planteamiento que yo diría respetable, pero errado. Hoy los juristas cultivamos los derechos fundamentales como un jardinero cuida sus frutos. Claro, cuando mi libertad religiosa quiere ser de pronto, a través de la incontinencia del poder, regulada, a través de un derecho atrapatodo, de un derecho tentacular, que todo lo regula, la reacción mía es como de un periodista cuando le lanzan encima una ley de prensa. De momento, empiezo a ponderar lo necesario o no de la misma. Si nos vamos a la segunda parte de la pregunta, Aristóteles, la vida buena. Aristóteles, no sé quién ha hecho esta pregunta, Aristóteles era un pensador y lo que él llama vida nueva es la contemplación, ¿no? La libertad de pensamiento, en definitiva. Wittgenstein matizó algo más, Wittgenstein, hablando de la perspectiva práctica del tema. La vida buena tiene una fase de pensamiento, pero una fase de acción. Sin ella no podemos manejar. La libertad religiosa y el factor religioso hoy es un tema que me da la impresión de que se valora menos de lo que debería de ser.
pasó como en los países del este. La inteligencia comunista, o la inteligencia occidental, cuando cayó el telón de acero, entendía que la religión estaba out y el agnosticismo estaba in, y de pronto vieron las calles de Varsovia y las calles de Checoslovaquia moviendo esas grandes fuerzas que mueven la historia, que es religión y nacionalismo. Me da la impresión de que el laicismo español tiende a minusvalorar el factor religioso. Eso puede pegarme un susto, porque el factor religioso poco a poco se va moviendo, tiene tras de sí de la historia humana, ¿verdad? Y entonces normalmente tiene su revés. ¿Por qué me parece a mí que es muy positivo el factor religioso? Y lo que hay tiene una ley de libertad religiosa no es destacar lo negativo, sino lo positivo. ¿Por qué? La religión ha movilizado a millones de personas para que se opusieran a regímenes autoritarios, para que inaugurasen transiciones democráticas, para que apoyaran los derechos humanos y para que aliviasen el sufrimiento de los hombres. En el siglo XX, los movimientos religiosos ayudaron a poner fin al gobierno colonial y a acompañar la llegada de la democracia en Latinoamérica, en Europa del Este, en el África subsahariana y en Asia. Sin olvidar la función de la política en relación con el factor religioso, que es esta: convencer a los que tienen el poder de que están aquí hoy y no lo estarán mañana, y que son responsables ante los de abajo, pero también ante el de arriba. Esta es una ocasión espléndida de recordarlo en este coloquio, porque si no podemos perder la idea de lo que es el factor religioso. La democracia, saben ustedes que es un organismo que es una mezcla de sensibilidad para ciertos males, pero de insensibilidad para otros. Tiene sensibilidad acerca de la solidaridad, tiene sensibilidad acerca de la participación, de la igualdad, pero hay toda una serie de males que quedan en la sombra, porque la democracia no puede llegar a todo. Entonces yo lo que creo es que las iglesias contribuyen a despertar esas formas de sensibilidad dormida, alertando acerca de carencias espirituales y culturales que fortalecen el tejido social. Yo me acuerdo, los que describo que no son tan jóvenes, yo me acuerdo una anécdota, que lo he contado varias veces, que le pasó a John Foster Dulles. Por entonces, como siempre, el próximo Oriente ardía, en el año 50 y tanto, entonces era un secretario de Estado de Tecnólogo. Y se reunió con el presidente de Palestina, no de Palestina, sino el representante islámico y el representante israelí. Y cuando los recibió, se lanzó hacia ellos y les dijo: vamos a ver si arreglamos este conflicto como tres buenos cristianos, un ortodoxo, islámico y el otro. Porque tenían miedo de que la religión, los otros se rieron, porque se dieron cuenta de que las religiones no son simplemente focos de inactividad, sino también focos de tranquilidad, de tranquilizar. Bien, por tanto, yo lo que creo es que la primera aportación que haría esa ley, que yo no sé si existe, ya saben ustedes que Napoleón hablaba de mariage avec un homme, el matrimonio con una sombra. Era cuando uno moría, la novia que esperaba al muerto podía contraer matrimonio a través de un decreto del presidente de la República, como pasa ahora mismo en Francia, ¿no? Era el matrimonio con una sombra, con alguien que murió. Yo, la ley de libertad religiosa, con perdón del director, yo estoy deseando ver un anteproyecto, algo, y nada. Pero nadie. Entonces yo creo que por ahora y de momento la presunción es que no hay ley de libertad religiosa. Y la segunda es que el factor religioso sería un error no valorarlo en todo lo que supone la historia humana, colectiva.